Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo una serie de vídeos en los que vamos a ver cómo podemos modelar un rostro, lo que diríamos un busto, en este caso, un concept que tenemos aquí, obra del artista Matt Kolbeck, esta pasada de concept, y vamos a intentar modelarlo desde cero. Lo primero, fijaros, como solo tenemos en este caso una vista de 3/4, lo que yo he hecho aquí es trabajar, al menos interpretar un poco cómo serían las otras dos vistas clave. Siempre para modelar necesitamos al menos la vista de 3/4, ¿vale? Y luego, a ser posible, la completamos con a nivel de volumetría con las vistas de frente y de perfil. Fijaros, aplicamos Dynamesh sobre una esfera, Dynamesh bajo, y lo que vamos a hacer es utilizar la opción que tenemos arriba, habéis visto, en la parte de arriba de See Through, y colocar justo detrás la imagen en la que tenemos las referencias. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Vale? Lo que vamos a conseguir es un encaje. Fijaros que lo que hago es mover el objeto con Alt, o sea, no utilizo el gizmo para mover, muy importante, no perdemos en ningún caso la simetría, ¿vale? Y lo que pretendo con ello es conseguir un encaje de las formas básicas, lo que hablaríamos de la shape, de la forma de la cabeza, de la manera pues más precisa posible, ¿vale? Fijaros que como se coge directamente copiando, digamos, las líneas de contorno del objeto, es muy sencillo, ¿vale? Luego sí que hay que trabajar un poquito la pieza, porque muchas veces al mover con pinceles pequeños perdemos un poquito también la forma y el conjunto, ¿no?, de la cabeza. Este sería el primer paso. Yo lo que suelo hacer es darle las vueltas que haga falta, no centrarnos en una de las vistas en concreto, sino ir, fijaros, saltando de una a otra vista, hasta que más o menos, esto tampoco hace falta que tengamos una precisión cuántica en este caso, porque veréis que es algo que vamos a tener que volver a retomar varias veces, ¿vale? Este mismo paso, porque cuando modelemos algo es muy fácil que perdamos las proporciones generales de todo, y eso es algo que vais a ver que se produce mucho. Vale, aquí tenemos, en este caso, voy quitando y colocando el see-through, ¿vale? Lo voy activando y desactivando. Fijaros un poco la forma que tenemos ahora aquí en el... Vale, retomamos el modelado. Lo que voy a hacer es sacar aquí la... Voy a sacar aquí la máscara una máscara, ¿vale? A partir de una máscara voy a sacar el cuello, utilizando el pincel de mover, bastante grande. Siempre, en este caso, si tiene que prevalecer una referencia sobre las tres, será la original del personaje, ¿vale? Voy colocando la forma del cuello. Fijaros que normalmente siempre es un poquito más estrecho en la parte de arriba, que conecta con la cabeza, y un poco más ancho en la parte de abajo. Hago una segunda máscara con la que lo que hago es sacar el principio del torso, ¿vale? Los bustos, sobre todo en el modelado clásico, tienen esta pinta, ¿vale? Que tenéis aquí. Os dejo aquí esta imagen un poco de referencia. Fijaros que de momento no se parece en nada, ¿vale? Pero sí que tengo desarrollada, ¿vale? Fijaros que tengo aquí de nuevo la referencia, ¿vale? Lo que voy a hacer es empezar a interpretar no tanto la forma orgánica de la cabeza, sino un poco la forma más geométrica. Fijaros aquí que tenemos el Cam View, por ejemplo, como un ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es, como si fuera un modelado low poly, pensando más en programas tipo Blender, Max o Maya, ¿vale? Lo que voy a hacer es simplificarlo en formas geométricas básicas, ¿vale? Lo que sería un low poly de la cabeza para empezar a modelar, ¿vale? Yo recomiendo siempre empezar así, sobre todo en estilizado, porque es un tipo de modelado muy geométrico, ¿vale? Entonces lo que nos interesa sobre todo es marcar aquí, por ejemplo, la altura de los hombros, dónde va colocado, por ejemplo, la línea de los ojos. Podemos aprovechar esa información que nos la da la propia referencia, ¿vale? Fijaros un poco cómo voy ajustando, ¿vale? Veis aquí todo como el proceso también, así como todo seguido. Y el paso en el que estamos, ¿veis? Voy a ir acabando de ajustar. Esto aquí me estaba dando un poco de problemas porque el cuello, dependiendo de la referencia, iba como de alguna manera cambiando, ¿vale? Fijaros, por eso os digo que siempre, en este caso, si os pasa algo parecido, le deis prioridad a la referencia del centro. Aquí hay unos pequeños ajustes que nos ayudan a que todo encaje mejor, ¿vale? Pero siempre le damos un poco esa prioridad. Aquí es donde le marco la línea de los ojos y la línea de la boca. Y ahora empiezo con el pincel Trim Dynamic, ¿vale? El shortcut es pulsar la B y luego la T y la D. Empiezo a crear esos planos de low poly, porque nos permite aplanar, ¿vale? Este pincel, fijaros. Entonces puedo ir buscándole. Es un tipo de aplanado que se adapta muy bien a la malla. Entonces no limita tanto como un planar. Y fijaros que voy buscando esa geometrización de la cabeza. Esto es algo
que a lo mejor os parece un poco extraña al principio, pero es básico para conseguir un buen modelado, ¿vale? Y es, como siempre, empezar desde lo general para luego ir a lo particular, a lo que serían los detalles. Fijaros que tenemos aquí esta fase del aplicarle, ¿vale? Es un poco más de este detalle a toda la cabeza, ¿vale? Un poco también contorno de la cabeza, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, al haber aplanado, utilizando el Trim Dynamic, se ha perdido bastante la forma, con lo que volvemos de nuevo al see-through. Esa imagen siempre la mantengo detrás para volver a retomar ¿no? Pues un poco el bloque, el encaje general de la figura. Entonces, fijaros que es un poco ese juego, ¿no? Ir haciendo el low poly mientras vamos revisando, rescatando la geometría, ¿vale? Y ahora pues simplemente vamos de nuevo ajustando, ¿no? Es el tiempo que necesitemos. Muchas veces la gente tiende a en esta fase correr demasiado y no valoran que es la fase seguramente más importante del modelado, ¿vale? Todo lo que no consigamos ajustar bien aquí, luego cuando tengamos mucha resolución y mucho detalle va a ser muy difícil que lo consigamos mover, ¿vale? Porque entonces implicará destrozar todo ese detalle que tengamos hecho, ¿vale? Entonces por eso esta fase yo le suelo dar mucha importancia, ¿vale? Fijaros que voy moviendo y voy perdiendo un poco también ese punto plano, pero bueno, es algo que luego voy trabajando y recuperando, ¿no? Por ejemplo aquí la parte de los ojos, ¿veis? Le doy un poco más la forma de esas cejas muy pronunciadas que salen. Ahora, ¿veis? Ya tengo prácticamente... Lo que voy a hacer es revisar un poco, ¿no? El tema de la nariz. Lo que voy a hacer es generar esa volumetría. Podríamos hacerlo o bien a partir de una máscara, ¿vale? Teniendo siempre en cuenta la medida de la nariz en este caso. Puedo hacer una máscara y o bien con Clay Buildup o bien con mover generar esa nariz. Es una nariz muy plana que no tiene prácticamente curvatura, sino que sale directamente desde, ¿no? desde el principio desde la zona del cráneo, ¿no? Que conecta ahí al principio de la nariz. Todo el tabique es recto hacia abajo, tiene una forma muy particular, ¿no? Pues es justamente la que estoy buscando. Fijaros que también utilizo DAM estándar para acabar de perfilar algunas aristas, ¿vale? Porque el Trim Dynamic cuando se acerca a ese punto de arista suele fallar, ¿vale? Entonces combinamos Trim Dynamic con DAM estándar para conseguir pues el mejor resultado posible, ¿vale? Es acabar de ajustar y dedicarle el tiempo que se necesita, ¿no? Este vídeo pues tiene una duración seguramente es mayor, veis que está en cámara rápida, porque necesité pues al menos de 30-35 minutos para hacer bien este encaje. Esta sería la primera fase y a partir de aquí ya tendríamos un blocking de lo que sería la cabeza. Nos vamos a centrar más allá de la cabeza. Lo que vamos a hacer es centrarnos en añadirle, por ejemplo, fijaros que ahora he colocado la referencia ya detrás, porque no voy a hacerle tantos cambios a la cara. La he colocado desde la opción de Texture, arriba, Image Plane y reduciéndole un poquito el porcentaje. Generamos un cilindro en el menú de Subtool, haciendo un append, y vamos a aplastarlo, deformarlo, utilizando el gizmo, ¿vale? Esta parte sí que la voy a mover del eje de simetría, la parte de la oreja. Voy colocando un poco la forma general y cuando ya tenga más o menos colocado la pieza donde me interesa, recordar que en un perfil normalmente la oreja va desde la mitad de la anchura total de la cabeza hacia atrás, es como que nace desde la mitad y va hacia atrás. Cuando ya lo tenga claro, le aplico un Dynamesh con un valor relativamente alto, en este caso 250, para tener ahora ya la capacidad de empezar a modelar la oreja y darle detalle. Vale, para saber si la oreja está bien colocada, en este caso siempre busco la referencia de 3/4, ¿no? Y fijaros que más o menos está bien, está en el mismo puesto, sobresale la misma cantidad de oreja, ¿no? Cuando buscamos esa vista clave, que es la que tenemos en el concept. Muchas veces lo que pasa es que al modelar una pieza tan fina, ¿vale? El pincel, digamos que traspasa el modelado, ¿vale? ¿Veis lo que está pasando aquí un poco ahora? Eso os pasará. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de Brush, que la tenemos aquí, dentro de Auto Masking, activar Back Face Mask, ¿vale? Teniendo esto activado, de alguna manera enmascara automáticamente la parte en la que no estamos modelando y podemos aplicar pinceles grandes sin que se deforme el otro lado, ¿vale? Que es un poco lo que veis que está pasando justo ahora en el vídeo. Sigo con la idea del Trim Dynamic, pero obviamente para detallar mejor la oreja voy a tener que primero dibujar con DAM estándar, ¿vale? Fijaros aquí un poco la idea, voy copiando un poco el dibujo que tengo en la referencia. Luego con Clay Buildup me encargo pues como de vaciar esta pieza, ¿no? Como de quitarle el contenido en una zona, ¿no? Como escarbar en esta parte, ¿vale? Para acabar de darle un poco la forma de la oreja. No busco acabar del todo los detalles de la oreja porque pensar que luego al final haremos un Dynamesh que unirá todo el cráneo con esta pieza. Entonces nos interesa solo a nivel de blocking, ¿vale? La base, para ver si funciona.
Aquí lo tendríamos. En la parte de atrás de la oreja siempre pensar que no es del todo recta, sino que ensancha cuando conecta con la cabeza, ¿vale? Pues un poco la forma que le estoy dando para conseguir, de momento, creo que a nivel de blocking nos funciona bien este resultado, ¿vale? Fijaros. Y aquí tendríamos simplemente con el suavizar y acabando de ajustar un poco el detalle final. Voy a hacerle ahora con un poquito más de contraste, le he cambiado el fondo para aplicarle el pelo, ¿vale? Lo vamos a modelar directamente con una pieza, con lo cual generamos una esfera, aplicamos Dynamesh y moviendo lo que voy a hacer es generar esta especie de... Bueno, es un pelo que está rapado por los lados, entonces tiene una especie de cresta con bastante volumen. Lo que voy a hacer es con el pincel de mover, ¿vale? El BMW, ¿vale? Darle esa forma con el Dynamesh muy básico, recalculando las veces que haga falta, ¿vale? Hasta que más o menos tengamos esa forma, que de momento no me interesa tanto detallar, pero sí tener bien a nivel de encaje. Trim Dynamic, por mantener el estilo, en este caso, y vamos aplicándole hasta que tengamos, sobre todo en la vista de 3/4, la forma que nos interesa, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, en la vista de perfil o en esta sobre todo, que es la que más se adapta, ¿vale? Para que tenga el mismo, que se vea la misma cantidad de pelo, lo cual indicará que tenemos el blocking y el modelado bien ajustado. Vale, aquí vemos que ya más o menos la cabeza ya tiene una forma similar a la referencia y podemos darle algunos detalles más. Ya os digo, en esta fase es importante dedicarle el tiempo necesario, pero sin exceder en el nivel de detalle. Este sería de todas maneras el primer vídeo de modelado. Continuaremos a partir de aquí, haremos toda la serie del modelado de la cabeza. Espero que os guste y manteneros atentos al canal, suscribiéndoos y dándole a la campanita. Seguid modelando y nos vemos en la próxima. Hasta luego.